El uranio es un elemento químico radioactivo que no se encuentra en estado natural. Se encuentra mezclado con ciertos minerales en forma de óxidos o de sales radioactivas. Es un elemento que, si bien es muy abundante en la naturaleza, el uranio 238, el que sirve para el tema que vamos a hablar, que es para producir la fusión en un reactor nuclear, hay muy poquito, el uranio 235, porque son 3 isótopos, ¿no? El uranio 234, el uranio 235 y el uranio 238. El uranio 235 es el que sirve para la fisión y hay solamente un 0,7% en la naturaleza. Las radiaciones de los elementos radioactivos se las llama radiaciones ionizantes porque tienen la capacidad de atravesar la materia y arrastrar electrones. Se dice que existen 3 tipos de radiaciones: alfa, beta y gamma. La alfa es una radiación que, si ponemos un papel delante, no la va a atravesar. La beta, si ponemos una lámina de metal, el papel sí lo atravesará, pero una lámina de metal no. Y la gamma es lo que nosotros calificamos como una energía sutil, que lo puede atravesar todo y que tiene la capacidad de, si atraviesa nuestro cuerpo, sobre todo a los seres vivos, de producir enfermedades, mutaciones en el ADN, y enfermedades graves como el cáncer. Y son esas radiaciones sutiles las que salen de esos reactores nucleares que nosotros criticamos, que producen estos elementos, que muchos de ellos no están en la naturaleza, sino que se crean cuando partimos el núcleo de un átomo, ¿no? Y el uranio tiene una característica que no tiene ningún otro elemento. Si nos tuviéramos que imaginar la materia del universo, la materia que cotidianamente tenemos, esos protones y esos neutrones están fijamente unidos, ¿no? Y en cambio en el uranio es inestable. Rápidamente, naturalmente, se rompen, ¿no? El ser humano logró de alguna manera lograrlo artificialmente, ¿no? La fisión nuclear de un átomo. Ahí es donde se produce la energía y en ese momento se crean elementos que no existían en el planeta, ¿no? Como el plutonio, como el cesio, que aparecen durante la fisión del núcleo del átomo y que van a quedar dando vueltas por el planeta durante miles de años, porque ese es el tiempo que perduran estos elementos tan nocivos para la salud. Imaginarse esa energía que sale de las radiaciones es difícil. Hay una analogía que nos puede servir para entenderlo, ¿no? Que de una simple pastillita, por ejemplo, de cesio 137, puede producir un daño terrible, como sucedió en Brasil en los años 80, en el accidente de Goianía, donde gente que estaba en la calle desarmó un aparato de radioterapia, sacó una pequeña pastillita chiquitita de cesio 137 que estaba ahí dentro y contaminó a más de 250 personas, hubo varios muertos, hubo que tirar abajo las casas del barrio donde estaban. Fue un desastre radioactivo con una simple pastillita que no es la nada misma comparado con lo que se genera en un reactor nuclear de potencia para producir electricidad. Bueno, el uranio fundamentalmente se utiliza para abastecer estos reactores nucleares que producen energía, ¿no? Nació maldito porque nació para la bomba atómica, ese fue su primer uso. En Estados Unidos decidieron, cuando ya no lo podían controlar, que había que repartirlo por el planeta, inventaron eso que se llamaron átomos para la paz y sembraron el planeta de reactores nucleares que están produciendo estos elementos que van a perdurar por milenios, ¿no? Ese es el uso principal. Después hay usos prácticos en la industria, hay usos en la medicina, pero realmente se necesita muy poquito uranio para la medicina. No necesitamos tener centrales nucleares de potencia encendidas por todo el planeta para tener la salud, digamos, la medicina nuclear, ¿no? Lo que se conoce fundamentalmente de las formas de extracción del uranio es con la nociva megaminería. Hay 3 formas básicamente. Una es la minería a cielo abierto, que todos conocemos, con esas lixiviaciones, con el uso de químicos como el ácido sulfúrico fundamentalmente. Después hay otro tipo de explotación que es por galería, donde se hacen grandes socavones y agujeros. Y hay una tercera forma que nos la han querido vender en nuestra provincia como que fuera menos nociva y que quizás es la peor de todas, que se la llama lixiviación in situ, que uno ahí no ve ni agujeros ni grandes socavones, porque lo que hacen es inyectar directamente esos químicos al fondo de las rocas y realizar la lixiviación allí, con un riesgo enorme para las fuentes de agua, porque siempre fugan
y termina contaminando todo, como muestran las experiencias alrededor de todo el mundo. Lo que sí está claro, cualquiera sea de estas formas de explotación, van a salir a la superficie elementos radioactivos que están en el uranio, que son producto del decaimiento justamente de la inestabilidad que hablábamos al comienzo que tienen estos elementos, como el radio, como el gas radón. Todo eso lo vamos a exponer al ambiente, lo vamos a hacer soluble y bueno, como queda demostrado en cada explotación minera de uranio, los impactos en los ecosistemas, en la salud de las poblaciones son tremendos, lo que generan en enfermedades y sobre todo también las fuentes de agua que son arruinadas con estos elementos. Se sabe hoy claramente que una cantidad de radiación liberada en una central nuclear mata en forma instantánea cuando es una cantidad muy grande, pero también afecta a los territorios. La actividad nuclear es la única actividad que tiene la capacidad de producir territorios inhabitables, donde hay que poner un cartel y el ser humano se tiene que mantener alejado por milenios. Eso está pasando en los alrededores de Chernóbil, de Pripyat, la ciudad de Pripyat. Pasa en estos momentos en Fukushima. Recordemos que todos estos elementos radioactivos tienen un tiempo. Por ejemplo, el plutonio, que es muy conocido porque se usa en las bombas atómicas, su vida media es de 24.100 años. O sea, durante 24.100 años se va a mantener intacto, con ese poder letal. La millonésima parte de un gramo de plutonio causa cáncer. Y con unos poquitos kilos de plutonio acabaríamos con la vida de toda esta provincia, por ejemplo. Bueno, bien conocidos son los daños que produce, ¿no? Porque el uranio tiene además, no solo es un elemento radioactivo, en estado natural es levemente radioactivo, pero además es químicamente tóxico, ¿no? Una vez que se hace soluble, cuando lo exponemos durante la minería y partimos esas rocas y realizamos esos procesos químicos, lo hacemos soluble y entra en la cadena trófica. Como químico es muy tóxico, produce daños en los riñones, en el hígado, en el cerebro. Es levemente radioactivo, es cierto, habría que ingerirlo y nos tendría que bombardear adentro. Esto estamos hablando de la primera etapa del uranio, que es natural, que está en la minería del uranio, ¿no? Pero luego cuando lo fisionamos, cuando lo llevamos a un reactor nuclear, ahí aparecen elementos que no existían en la naturaleza, ¿no? Cientos de elementos y que producen lo que comentábamos antes, los impactos en la salud. No nos olvidemos también que cuando se hace minería del uranio aparece el gas radón, que vuela y está absolutamente comprobado, es cancerígeno, produce cáncer de pulmón. De esto hay mucha bibliografía en distintos lugares del mundo donde ha habido minería uranífera.